¿Has oído alguna vez esa expresión de que alguien está pasando las de Caín? Asumimos que eso es sinónimo de estarla pasando muy mal, pero adquiere más significado cuando vemos el contexto. Hoy, en la primera lectura del libro del Génesis, vemos ese episodio de los hijos de nuestros primeros padres, Caín y Abel, aquellos dos hermanos que los celos, la envidia, provocaron el primer fratricidio de la historia. Caín pasó a ser el ícono universal de la envidia, el primer villano de la historia, el que pudo él solo, un solo hombre, matar a la cuarta parte de la humanidad. Sí, pues si había solo 4 personas en el mundo, pues mató a la cuarta parte de la humanidad. Su nombre es sinónimo de maldad, de envidia, de perversidad, aquel que manchó sus manos con el acto más ruin, que es el atentar contra alguien de tu propia sangre, de tu propia familia. ¿Qué es lo que merecería alguien así? Pues la muerte, dirán muchos, pero no tiene tanta suerte. El castigo de Caín fue mucho peor porque tuvo que pasar una larga vida cargando con el peso de la culpa y con esa marca. Dios le puso una marca para que nadie pudiera matarlo y para que siempre se le recordara con infamia por aquello que hizo. Entonces aquí entiendo que pasar las de Caín es sí, estarla pasando muy mal a causa de tus propios errores, pero cargar además con el peso del señalamiento, el peso de la condena de la opinión pública. Y pues sí, diremos, ¿y qué nos importa la opinión de los demás? Pero qué duro es que siempre a ti te vean como el villano, cuando ni siquiera saben bien lo que pasó. Y es que es cierto eso, de que depende quién cuente la historia, tú serás el villano. Siempre tú serás el villano según la historia de alguien más. Si el cuento lo relata Caperucita Roja, el villano siempre va a ser el lobo. Y en el caso de Caín, pues sí, solamente vemos lo que él hizo, pero quizá no nos ponemos a ver las cosas un poco como él. Siempre vemos a Abel como el hermano noble, apacible, que agradaba a Dios, el pastorcito, mientras Caín era el tipo hosco, mal encarado, envidioso. Pues sí, pero no nos ponemos a ver qué diferente es cuidar ovejitas sentado a la sombra fresca de un árbol, mientras el otro hermano bajo el sol y con sus manos encallecidas tiene que labrar la tierra para cultivar lo que a su vez se van a ir a comer las ovejas del hermano, y para que al final siempre tú seas el malo, siempre tú seas el negativo, para que no agrades ni siquiera a Dios con tu ofrenda. ¿Qué habrá orillado a Caín a hacer lo que hizo? Pero siempre él va a ser el malo y cargará con el peso de esa condena. Así como qué desgraciado es aquel papá que se fue de casa y que no le manda a sus hijos para la escuela o para la pensión alimenticia. ¡Qué desgraciado, qué malnacido, qué infeliz! Claro, así pensarás cuando escuches la versión de la esposa o de las amigas. Pero si alguna vez escucharas también al papá, entenderías muchas cosas que no te dijo la esposa. Qué duro de corazón, qué ingrato aquel que le causa tantas penas a sus padres, que no le quiere hablar a sus hermanos, que no los quiere perdonar, que no va a las reuniones familiares. Es la oveja negra de la familia. Qué egoísta, qué soberbio, qué materialista. Sí, cuando escuchas la versión nada más de la familia, que lo ve como la oveja negra. Pero te has molestado en preguntarle a él qué fue lo que realmente pasó, cómo fue que los demás lo hicieron sentir, cómo vivió él en su propia carne estas cosas. Pues a mí como sacerdote me toca escuchar tanto. Historias donde uno se pone en el papel de la víctima y me quedo pensando el otro, qué bárbaro, qué canalla es. Pero luego escuchas al canalla y luego ya no sabes quién es la víctima y quién el victimario. Pues sí, porque hay que ponerse en los zapatos tanto de uno como de otro. Y claro, uno siempre va a parecer como la víctima y el otro va a pasar las de Caín
porque va a tener la reprobación de todos, porque él fue lo que hizo peor, porque él fue el que en un arrebato hizo algo tan reprobable, tan miserable. Sí, pero cuando ves la historia de ambos lados, entiendes que cada uno hizo lo que creyó correcto en su momento, pero lo que nos faltó fue mutua comprensión. Como quienes pasan las de Caín. Por ejemplo, aquel que tiene la responsabilidad, la autoridad, y tuvo que reprender, tuvo que prohibir, tuvo que despedir a alguien. Y, uy, él siempre va a ser el malo. Y el otro pobrecito, la víctima, el víctima de los abusos de autoridad. Pero no sabemos el peso de la responsabilidad y lo que hay detrás de una decisión difícil que debe tomar alguien con autoridad. Pasa las de Caín aquel que no importa cuántas cosas buenas haya hecho antes, una sola cosa mala que se haya vuelto un escándalo, derrumba todas las cosas buenas que haya hecho antes y caminará desde ahora con el peso de esa etiqueta que le han puesto por un error que cometió. Pasan las de Caín aquellos que son señalados por un error, por aquellos que no tienen a nadie de su lado, que solamente cargan el peso de sus errores, pero nadie le ayuda a llevarlos. Y bueno, tú, según la historia de quién eres el villano. ¿Quiénes te ven a ti por la calle y menean la cabeza diciendo, qué bárbaro, cómo eres, cómo pudiste? Pero no se detienen poquito a escucharte. ¿Cómo eso ha afectado tu reputación, tu imagen ante los demás? Y todavía peor, los más religiosos dicen que tú eres Caín porque mira, hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que te juzgará. Pues bueno, a ese Dios que nos habrá de juzgar a todos, y Él que conoce lo que hay en cada corazón y la verdad de las cosas, bueno, pues ante Él acércate a buscar redención, a buscar misericordia, y que la verdad termine brillando como el sol. Caín no es ningún modelo a seguir, no es justificable lo que hizo. Aún así, si tú eres de los que están pasando las de Caín, que encuentres redención en el amor de Dios, y ojalá que encuentres un oído que te escuche y te comprenda. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.